La tensión vuelve a instalarse en la finca desde el mismo instante en que Gabriel cruza el umbral tras su regreso de París. No hay abrazos espontáneos ni alivio sincero. Todo se mueve en un terreno frágil, sostenido por silencios forzados y miradas que evitan encontrarse demasiado tiempo. María es la primera en notar que algo ha cambiado de forma irreversible. No es solo una intuición, sino la certeza amarga de haber visto a Begoña alterada, nerviosa, como alguien que oculta una verdad demasiado grande para sostenerla sola. Esa imagen no deja de perseguirla. Cuando María encara a Gabriel, lo hace sin rodeos, con una frialdad que revela más miedo que enfado. Le habla de la mujer que salió de la finca, de Isabel, y de la sensación de haber sido engañada. No pide explicaciones, exige vigilancia, como quien presiente una tormenta cercana. Gabriel responde con una calma estudiada, asegurando no haber notado nada extraño en Begoña ni en su tío. Sin embargo, bajo esa aparente serenidad se filtra una inquietud apenas disimulada. Por primera vez, la sospecha no viene de fuera, sino que nace dentro de su propio círculo. Mientras tanto, Begoña observa la escena desde la distancia emocional que ha aprendido a construir para protegerse. Cada palabra de Gabriel le suena hueca, cada gesto le recuerda que la confianza se ha quebrado. Fingir normalidad empieza a resultarle un esfuerzo casi insoportable. Ese mismo día, Damián decide dar un paso decisivo y comparte con Digna todo lo que han descubierto sobre Gabriel. No es una confesión ligera, sino una carga que entrega con cuidado, pidiéndole discreción absoluta y la capacidad de actuar como si nada ocurriera. Digna escucha en silencio, consciente de que aceptar ese secreto significa volver a caminar sobre terreno peligroso. Sabe que fingir será tan importante como resistir, y que cualquier error podría poner en riesgo a quienes intenta proteger desde hace años. A su vez, Andrés encuentra el momento para contarle a Luis la verdad sobre Isabel. No busca dramatizar, sino sumar aliados que entiendan la gravedad de lo que se avecina. Cada persona informada se convierte en una pieza más de un engranaje que empieza a girar. El regreso de Gabriel también trae consigo un gesto aparentemente inocente. Un anillo para Julia, que lo recibe con ilusión genuina. La niña no percibe las sombras que rodean al hombre que la observa sonreír, orgulloso, mientras Begoña permanece distante. La frialdad de Begoña no pasa desapercibida. Gabriel intenta acercarse, medir el terreno, recuperar una intimidad que se le escapa. Pero ella ya no responde con la misma entrega. En su interior, la certeza de estar viviendo una representación peligrosa se hace cada vez más clara. Y así, entre regalos, silencios y alianzas secretas, el equilibrio en sueños de libertad empieza a resquebrajarse. La sospecha ha tomado forma, y nadie sabe aún hasta dónde puede llegar cuando la verdad decida abrirse paso. Mientras la desconfianza se extiende en la finca, Luz irrumpe con una noticia que mezcla esperanza y temor. Ha logrado que uno de los mejores obstetras del país acepte llevar el embarazo de Gemma, un avance médico que promete seguridad, pero que abre una grieta económica difícil de ignorar. Joaquín intenta mantener la compostura al escuchar el coste del tratamiento. La alegría inicial se transforma en una preocupación silenciosa, de esas que no se dicen en voz alta para no contagiar el miedo. Aún así, no duda en prometer que se hará cargo de todo, cueste lo que cueste. Gemma, por su parte, siente cómo el peso de la maternidad se multiplica. No es solo el embarazo, sino la certeza de que su futuro depende de decisiones que ya no controla del todo. Agradece a Joaquín su determinación, aunque en su mirada se cuela una culpa difícil de disimular. En otro punto de Toledo, Cristina toma una decisión que llevaba tiempo gestándose en silencio. Hablar con Luis no le resulta fácil, pero sabe que debe hacerlo antes de marcharse. París deja de ser un sueño lejano para convertirse en una elección definitiva. Luis escucha con el corazón encogido, consciente de que apoyar a Cristina significa aceptar su ausencia. Aunque el dolor le aprieta el pecho, decide no ser un obstáculo. Prefiere verla crecer lejos antes que retenerla por miedo, aun sabiendo que esa despedida dejará huella. Por su parte, Damián refuerza el cerco alrededor de Gabriel al exigir a Digna una discreción absoluta. Actuar con normalidad se convierte en la única estrategia posible, una farsa necesaria para ganar tiempo mientras buscan la manera de acabar con la amenaza sin levantar sospechas. A su vez, Chloe intenta tender un puente con Joaquín proponiéndole una colaboración entre su nuevo negocio y Brossard. No lo hace solo por interés económico, sino convencida de que esa alianza podría asegurar estabilidad. Sin embargo, el orgullo de Joaquín pesa más que la conveniencia.
La negativa de Joaquín deja a Chloe pensativa, consciente de que no todos están dispuestos a pagar el precio de asociarse con el capital extranjero. Esa resistencia, lejos de irritarla, le despierta una mezcla de respeto y frustración que no sabe cómo gestionar. Mientras tanto, Julia no se separa del anillo que Gabriel le ha traído de París. Su entusiasmo contrasta con la frialdad de Begoña, que observa la escena con una distancia casi dolorosa. Ese contraste revela una verdad incómoda. No todos ven el peligro que se cierne sobre ellos. Gabriel percibe esa distancia y comienza a inquietarse. Cada gesto de Begoña le resulta ajeno, cada silencio más elocuente que cualquier reproche. Por primera vez desde su regreso, siente que el control empieza a escapársele de las manos. Y así, entre decisiones que marcan el futuro y alianzas que se rompen antes de nacer, la calma aparente se sostiene por hilos cada vez más finos. En sueños de libertad, cada paso adelante trae consigo una renuncia que nadie sale ileso de asumir. Marta siente que el suelo bajo sus pies se vuelve inestable cuando verbaliza, casi sin convicción, la posibilidad de marcharse a México con Pelayo. No es una decisión tomada, sino una idea que pesa como una amenaza silenciosa contra todo lo que ha construido en Toledo. Chloe escucha esa confesión con un nudo en el estómago. La posibilidad de perder a Marta no solo afecta al equilibrio profesional, sino también a un vínculo que se ha ido cargando de emociones no resueltas. Su reacción es contenida, pero el pesar se refleja en cada gesto. Mientras tanto, Pelayo se reencuentra con Darío después de días marcados por la presión y la incertidumbre. Deciden pasar la noche juntos, no como una huida, sino como una tregua necesaria. En ese espacio íntimo, ambos buscan refugio del mundo exterior. La escena no pasa desapercibida para María, que los ve marcharse juntos. No dice nada, pero su mirada registra el momento con precisión. Sabe que esa información puede convertirse en una pieza valiosa en un tablero donde cada movimiento cuenta. En la tienda, Cristina comparte con Claudia su decisión de irse a París. No lo hace con entusiasmo desbordado, sino con la serenidad de quien ha aceptado que quedarse sería traicionarse a sí misma. Claudia la escucha con una mezcla de orgullo y preocupación. Ese mismo día, Claudia decide poner a doña Clara al corriente de lo sucedido con Mari Paz. La denuncia deja de ser una posibilidad abstracta para convertirse en una responsabilidad concreta, una que exige valentía y rompe con la comodidad del silencio. Mientras las tensiones se multiplican, Gabriel intenta recomponer su imagen con gestos calculados. Busca mostrarse cercano, atento, casi vulnerable, pero cada intento choca contra la barrera invisible que Begoña ha levantado para protegerse. Begoña, por su parte, lucha por mantener la compostura. Sabe que cualquier desliz puede delatarla. La frialdad que muestra no nace del desamor, sino del instinto de supervivencia. Fingir se ha convertido en su única forma de resistencia. Julia, ajena a esas estrategias, sigue celebrando el regreso de Gabriel. Su alegría inocente actúa como un espejo cruel para los adultos, recordándoles lo mucho que está en juego si la verdad sale a la luz de la peor manera posible. Y así, entre despedidas anunciadas, reencuentros furtivos y decisiones que ya no admiten marcha atrás, el capítulo avanza hacia un punto de no retorno. En Sueños de Libertad, la calma es solo una pausa antes del siguiente golpe. Gabriel empieza a notar que el clima en la finca ya no le pertenece. Cada saludo es correcto, cada gesto educado, pero nada nace de manera espontánea. Esa cordialidad forzada despierta en él una incomodidad que no logra acallar ni siquiera con su acostumbrada seguridad. Decide entonces acercarse de nuevo a Begoña, buscando un momento de intimidad que le permita medir hasta dónde ha llegado la distancia entre ambos. Le entrega el regalo traído de París con una sonrisa ensayada, esperando encontrar una reacción que confirme que aún conserva su lugar. Begoña acepta el obsequio con una educación impecable, pero sin calidez. Sus palabras son medidas, su mirada esquiva. En su interior, cada gesto de Gabriel activa una alarma silenciosa, recordándole que la cercanía ahora es un riesgo que no puede permitirse. Gabriel percibe esa frialdad como una grieta peligrosa. Por primera vez, duda de su capacidad para controlar la situación. La idea de haber perdido terreno frente a quienes conspiran en silencio empieza a instalarse en su mente con una persistencia inquietante. Mientras tanto, Damián observa a todos con atención renovada. Sabe que cualquier exceso de confianza puede arruinar el plan. Su papel exige paciencia y sangre fría, dos virtudes que aprende a ejercer incluso cuando la indignación amenaza con desbordarlo. Digna, fiel a su palabra,
Actúa con una normalidad casi dolorosa. Cada conversación cotidiana se convierte en un acto de resistencia. Fingir que nada ocurre le recuerda demasiadas veces a los silencios que marcó su vida en el pasado. En otro punto de la ciudad, Joaquín intenta aparentar tranquilidad frente a Gemma. Sin embargo, la preocupación económica se filtra en pequeños gestos, en pausas más largas de lo habitual. La responsabilidad que ha asumido pesa más de lo que esperaba. Gemma lo observa con una mezcla de gratitud y miedo. Sabe que su embarazo ha cambiado todas las prioridades, y que el futuro ya no se mide en proyectos personales, sino en sacrificios compartidos que nadie les enseñó a gestionar. A su vez, Luis intenta acostumbrarse a la idea de la marcha de Cristina. Cada rincón del laboratorio le recuerda su ausencia inminente. Apoyarla ha sido una decisión consciente, pero no por ello menos dolorosa. Así, el capítulo se adentra en una fase donde los afectos se sostienen a base de contención y los conflictos se esconden tras sonrisas frágiles. En Sueños de Libertad, el peligro no siempre grita, a veces, se manifiesta en el silencio más absoluto. La noche cae sobre la finca con una calma engañosa, de esas que anuncian cambios irreversibles. Gabriel recorre los espacios comunes con una sensación de extrañeza, como si caminara por un territorio que ya no reconoce del todo, aunque intente convencerse de lo contrario. Begoña, en cambio, siente que cada minuto junto a su marido se vuelve más pesado. La cercanía forzada le recuerda constantemente el peligro de bajar la guardia. En su interior, la decisión de mantenerse fría se reafirma como la única forma de protegerse. María no deja de repasar mentalmente todo lo que ha visto y escuchado. La imagen de Begoña alterada y la misteriosa visita de Isabel encajan demasiado bien como para ser casuales. Su desconfianza hacia Gabriel ya no es una hipótesis, sino una certeza en construcción. Damián observa esa inquietud con atención. Sabe que el cerco alrededor de Gabriel empieza a cerrarse, pero también que cualquier precipitación podría volverse en su contra. La prudencia se impone como norma, incluso cuando el impulso de actuar es casi irresistible. Lejos de allí, Marta intenta ordenar sus pensamientos tras hablar con Chloe. La idea de marcharse a México vuelve una y otra vez, no como una ilusión, sino como una huida posible. Sin embargo, dejar Toledo significaría renunciar a una parte esencial de sí misma. Chloe, por su parte, guarda silencio tras la conversación. La posibilidad de perder a Marta la enfrenta a una vulnerabilidad que no esperaba sentir. Por primera vez, comprende que sus decisiones profesionales también tienen un precio emocional que no siempre puede controlar. En la intimidad compartida, Pelayo y Darío encuentran un respiro breve. No hablan del futuro ni de las amenazas que los rodean. Esa noche, la compañía mutua se convierte en un refugio necesario frente a un mundo que parece cerrarse sobre ellos. Sin embargo, la mirada de María, que los ha visto juntos, pesa como una sombra. La información que guarda puede transformarse en un arma silenciosa, y ella lo sabe. En Sueños de Libertad, nada observado queda realmente en el olvido. El capítulo avanza así hacia su desenlace, dejando al descubierto relaciones tensadas al límite y verdades a punto de emerger. Gabriel sigue creyendo que controla la situación, sin percibir que el suelo bajo sus pies empieza a resquebrajarse. Y cuando la noche se apaga, queda claro que la amenaza ya no viene de fuera, sino del interior mismo de la finca. La sospecha ha echado raíces, y su crecimiento parece imparable. El amanecer trae consigo una inquietud que no se disipa con la luz. Gabriel se despierta con la sensación de haber perdido algo esencial durante la noche, aunque no sabe nombrarlo. La casa sigue en orden, pero el control ya no es absoluto. Begoña se mueve con cautela, midiendo cada palabra y cada gesto. La frialdad que muestra no es un castigo, sino una armadura. Sabe que cualquier muestra de cercanía podría ser interpretada como debilidad, y no puede permitirse ese lujo ahora. María observa desde la distancia, consciente de que su papel ha cambiado. Ya no es solo testigo, sino guardiana de una sospecha que puede alterar el equilibrio de todos. Mantenerse alerta se convierte en su prioridad, incluso por encima de sus propios temores. Damián refuerza su estrategia de silencio. Habla poco, escucha mucho y evita cualquier gesto que delate impaciencia. La experiencia le ha enseñado que las batallas más decisivas no se ganan con golpes visibles, sino con una espera calculada. Digna, atrapada entre la lealtad y el miedo, siente el peso del secreto como una prueba personal. Fingir normalidad ante Gabriel le exige una serenidad que no siempre posee, pero entiende que su discreción es clave para proteger a quienes ama. En paralelo,
Joaquín intenta proyectar seguridad ante Gemma, aunque la preocupación económica sigue latente. Cada decisión futura se ve atravesada por el embarazo, convirtiendo cualquier plan en una ecuación incierta donde el riesgo es inevitable. Luis, rodeado de frascos y fórmulas, trabaja con una concentración forzada. La inminente partida de Cristina transforma el laboratorio en un espacio cargado de ausencia anticipada. Apoyarla ha sido un acto de amor, pero también una renuncia silenciosa. Marta, sola con sus pensamientos, siente que el tiempo empieza a empujarla hacia una elección definitiva. México deja de ser solo una posibilidad remota y se convierte en una pregunta insistente que no logra acallar, por mucho que intente aferrarse a Toledo. Así, el capítulo se adentra en su tramo final con un clima de contención extrema. Nadie se atreve a mover ficha abiertamente, pero todos saben que la quietud es solo el preludio de un enfrentamiento inevitable en sueños de libertad. El silencio vuelve a adueñarse de la finca como una advertencia. Gabriel percibe que algo ha cambiado definitivamente, aunque todavía se resista a admitirlo. Cada mirada esquiva y cada conversación breve le confirman que ya no camina sobre terreno seguro. Begoña sostiene esa distancia con una firmeza que sorprende incluso a ella misma. No hay reproches ni escenas, solo una frialdad constante que marca límites invisibles. En su interior, la convicción de no confiar más en Gabriel se ha vuelto irreversible. María observa el conjunto con atención meticulosa. Sabe que la verdad aún no ha salido a la luz, pero también que las mentiras empiezan a resquebrajarse solas. Mantenerse alerta ya no es una opción, sino una responsabilidad que ha decidido asumir. Damián, consciente del peligro, refuerza su determinación de actuar solo cuando llegue el momento adecuado. La paciencia se convierte en su mejor aliada, aunque el peso de la espera le recuerde constantemente los errores del pasado que no está dispuesto a repetir. Digna continúa interpretando su papel con una serenidad aprendida a lo largo de los años. Fingir normalidad ante Gabriel le resulta dolorosamente familiar, pero también le confirma que, esta vez, el silencio tiene un propósito distinto: proteger y resistir. En paralelo, las decisiones personales siguen marcando el rumbo de todos. El embarazo de Gemma, la marcha de Cristina, las dudas de Marta y el refugio de Pelayo y Darío dibujan un mapa emocional donde nadie puede avanzar sin perder algo por el camino. Gabriel intenta recomponerse, convencido de que aún puede recuperar el control. Sin embargo, su inquietud crece al sentir que Begoña ya no responde a sus intentos de cercanía. La frialdad de ella se convierte en su mayor amenaza. Y así concluye el capítulo, dejando una sensación de calma tensa que presagia consecuencias inevitables. En Sueños de Libertad, la sospecha ya no es un rumor, sino una fuerza silenciosa que avanza, dispuesta a poner en peligro todo aquello que Gabriel creía tener bajo control.